Ahora sí nos vemos. Hola, Hola, ahí sí, ahora sí. ahí nos estamos ubicando, estamos con Ana María, de Ana María Rodríguez, para que estaba escribiendo acá del tema de que vamos a hablar. Hola. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? Todo bien acá, todo bien, todo bien. La verdad Vamos que, a contar bueno, dónde sos, Ana María, estás en Neuquén, estoy en Río Negro, en Río Negro. Río Negro. Sí, en Río Negro, en la localidad de Allen. Y bueno, contémosle también de que bueno, sos un militante hace tiempo en todo el tema de los derechos de las personas con discapacidad, Sí, yo presentaste, sí, eh, sí, bueno, me voy a presentar nuevamente, soy Ana María, de acá de sí, Río Negro, estamos pegaditos a Neuquén, bien pegados, sí. nos divide un puente, así que estamos muy cerca de la provincia de Neuquén. Soy Ajá. mamá de un joven con síndrome de Down, se llama Ramiro. Y bueno, hace 20 años que estoy trabajando en esta temática de la discapacidad. Hoy un día especial, ¿no? O un día especial. Mm. Y bueno, y trabajás mucho con el tema de las cardiopatías congénitas también. Trabajo mucho con la difusión de las cardiopatías congénitas. Em, la idea es poder lograr que se detecten a tiempo todas las cardiopatías congénitas que más se puedan y bueno, estamos trabajando en que sea ley el diagnóstico prenatal. Soy, Y bueno, y trabajás mucho, mucho con eso. Tenés una fundación tengo también. sí, tenemos una fundación acá en en la provincia de Río Negro, pero en sí estamos trabajando con otras instituciones también del país. Ajá. Y bueno, así que bueno, y trabajás, sí, la verdad que estás trabajando muchísimo hoy en Río, en toda la zona del sur, ¿no? Porque tenés mucha gente de ahí que te sigue también, ¿no? Y sí, somos varias instituciones acá en el sur que trabajamos distintas temáticas. Somos muchos. Así que bueno, hay que seguir trabajando porque el tema de los derechos de las personas con discapacidad realmente por más que se hable, están siendo vulnerados permanentemente, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tanto el derecho a la salud, que es el que más me dedico yo, como muchos otros, ¿no? Laboral, la accesibilidad, hay en forma permanente, ¿no? Sí, sí, Hay mucho para hacer, hay muchísimo para hacer, ¿no? Y generalmente, si lo que yo veo, ¿no? Y seguramente también lo verás vos, son los padres, son los que más, son los que llevan la delantera en el tema de la lucha, ¿no? Porque a nivel, a lo mejor gubernamental, no se hace mucho tampoco, ¿no? y casi siempre somos los padres, ¿no? Los que hacemos fundaciones, los que trabajamos Sí, en sí. fundación, muchos terminamos siendo los padres los que caminamos esto, ¿no? Y nos vamos cruzando. Nosotros Ajá. queríamos aprovechar este espacio, Vero, porque desde nuestra institución, bueno, se enteraron que íbamos a hacer este vivo hoy en un día tan especial y bueno, nos dejaron algunas consultas que sería bueno que por ahí pudiésemos charlar, ¿no? Con la gente. Cómo no, lo que vos quieras, lo que vos me quieras preguntar, así lo vamos charlando. Bueno, cuando quieras nomás, yo tengo acá las preguntas y nos podemos ir, Eh, ir evacuando algunas dudas, no sé, cuando me digas. sí, sí, dale, dale. Lo que yo estoy viendo acá por internet, que no me veo yo en el vivo. Espero que esté saliendo bien, ¿no? No, Supongo que sí, sí. sí, sí, se ve Sí, bien. sí. Sí.
Se ve bien, se Bueno, ve bien. Re bien se así que ve. bueno, pregúntame lo que vos quieres y vamos viendo. Bueno, nosotros teníamos acá el caso puntual de una mamá que bueno, que me dijo que hiciera la consulta, que si, bueno, no podía por cuestiones de trabajo conectarse en este momento, después la iba a ver, la íbamos a subir, ¿no? La Sí, charla esta. Ella me preguntaba si se podía gestionar ante la obra social la figura del acompañante terapéutico y de la maestra de apoyo en la inclusión, si se pueden hacer esos dos pedidos a la obra social. mira, el tema es así, todo lo que un niño necesite, todo lo puede pedir. Son dos figuras totalmente distintas. Uno es la maestra integradora, es una cuestión, me pedías maestra integradora y qué otro más me decías vos. Acompañante terapéutico. Claro, son Mm, dos personas distintas, serían, ¿no? Dos prestadores de distintas funciones. mm, La maestra integradora va a trabajar sobre la currícula del niño en la escuela. O sea, ¿qué sería la currícula? La currícula significa sobre lo que el niño va a estudiar, digamos, sobre los contenidos de lo que va a estudiar, el contenido. A lo mejor se lo hacen en forma más simple, ¿entender? Eso va a trabajar sobre esto. Y a lo mejor la compañía de terapéutico trabaja otros objetivos distintos a lo que va a trabajar la maestra integradora. Son objetivos distintos. Eso no significa que puedan trabajar las dos. Lo que es importante es que no trabajen las dos juntas en el mismo momento. O sea, lo que es importante primero es que el médico tratante haga bien el pedido. Eso es importante, que el médico tratante, si necesita las dos, pida las dos. Pero que la forma de organización, a lo mejor mientras esté una, no esté la otra. Porque son dos funciones distintas que van a cumplir en la escuela. No sé si me hago entender. A lo mm, mejor el acompañamiento terapéutico va a trabajar sobre el comportamiento del niño en la escuela, sobre la integración, sobre la inclusión. No hablamos más de integración, hablamos de inclusión del niño en el aula. Entender que normalmente hay que tener en cuenta también que la maestra integradora, y esto es importante también, que lo hemos hablado en otro vivo, y la compañía terapéutica no trabajan solo, o sea, no pueden decir que, pues suponete la maestra integradora lleva al chico en un costado en el aula y trabaja solo. Justamente ambos tienen que trabajar con la maestra de aula, mm. porque si no estamos otra vez separando a los chicos, ¿no? Porque esto es muy común lo que te estoy diciendo, que llega la maestra integradora y trabaja sola y no lo integran al niño en el aula, ¿me entendés? Es importante que lo integren al aula. No significa, por eso te digo, que no pueda tener a ambos, pero lo Ujú. importante también es que, y si se llegan a tener que trabajar juntos de alguna manera, se justifique médicamente y entendés de qué manera se va a hacer el trabajo. Ambos tienen dos funciones distintas, por eso te digo, uno va a trabajar sobre el contenido, la maestra integradora trabaja sobre el contenido de lo que va a estudiar y el otro va a trabajar normalmente sobre el comportamiento. Otra cuestión es la siguiente, la maestra integradora, si se trabaja, si estamos hablando de, la maestra integradora normalmente no trabaja sola, normalmente trabaja en equipo también, Mm, con un equipo interdisciplinario. Hay que presentar un proyecto de integración. Normalmente se habla de un módulo de integración escolar, y eso se trabaja con un equipo. Por eso es importante dos cosas, entonces, volvamos para atrás, mm, que el médico tratante lo prescriba y que a su vez esté bien fundamentado con el equipo de qué manera se va a hacer. No sé si me hago entender. ¿Cómo va a ser la integración? ¿Cómo va a ser hecha puntualmente esa integración? O sea, no es una cosa o la otra. Puede necesitar las dos.
Eso siempre hay que ver en cada caso, no podemos comparar un niño con el otro. Cada caso va a ser un caso concreto. Lo importante también es que a veces no lo pidan los papás esto, porque muchas veces viene un papá y te dice, mi hijo necesita esto. Es importante que lo hablen con el equipo interdisciplinario y vean realmente cuál es la necesidad de cada chico, ¿no? Realmente qué es lo que necesita, si trabajar en el contenido o si necesita trabajar con un acompañante terapéutico, porque a veces se confunden no sé si me hago entender, se confunden las profesiones y te dicen que necesito una cosa cuando está necesitando otra. Pero no sé si me hago entender lo que te quiero explicar. Claro, Es importante que sea lo que será que están como desvirtuados los roles en el ámbito ¿De cómo? escolar? ¿Será que están desvirtuados los roles en el ámbito escolar? A No, veces. no, hay que ver qué necesita, porque a veces, por ejemplo, hay chicos que son hiperactivos y no necesitan una maestra integradora porque los contenidos los conocen, van bien con los contenidos. A lo mejor necesita una compañía terapéutico que trabaje más que nada en cómo la inclusión del niño en el aula, porque se levanta cada rato y, ¿entendés? O termina rápido, ¿me entendés? Mm. Pasa por otro lado. Y hay chicos que necesitan una maestra integradora, qué sé yo, pues no te puedo decir, yo soy abogada, o sea, por ello no me quiero meter a hablar de la gente que sabe. Una maestra integradora sabe perfectamente cuando un chico necesita una maestra integradora y un acompañante terapéutico también. Pues hay que verlo a cada chico qué es lo que necesita. Por eso a veces que un chico necesita que el acompañante terapéutico más que nada va a trabajar en la independencia, que cada chico logre la independencia dentro del aula y que logre la inclusión con los compañeros. ¿Me entendés? El rol normal de una compañía terapéutica, la independencia y la inclusión dentro del aula. Y una maestra integradora va a trabajar dentro de la parte de los contenidos de lo que la maestra le está enseñando. A lo mejor necesitan adaptar esos contenidos, porque los contenidos a lo mejor son muy complejos, necesitan simplificarlos para que los chicos entiendan. La ¿Me maestra entendés? integradora, acá me preguntan si la maestra integradora tiene que trabajar con el niño o con la docente del aula. Ambas. Tienen que trabajar con el niño y a trabajar con la docente también. Ujú. Eh, y a su vez, hay otro tema que vos no me estás preguntando, pero es más importante. Mm. Puede haber, la misma maestra integradora se puede trabajar con el niño en el aula y puede a su vez el médico, o por eso te digo, necesitar en Buenos Aires le dicen de otra manera, por eso no te sé decir los nombres, yo te lo digo en forma general, porque creo que le dicen MAI, o sea, tienen otros nombres según Mm. la provincia, ¿no? Uno en el aula, en el momento que están dando clase, y otro en su casa. O sea, podés pedir dos. Podés pedir uno en el aula, en el Mm. momento que está en la escuela, y podés pedir otro o la psicopedagoga en el aula, para que siga el trabajo en el aula. ¿Y En hay la un casa, límite perdón. para pedir las prestaciones? ¿Hay un límite en la obra social? ¿Nos ponen límites? ¿Hay algún límite que diga tantas horas de acompañante terapéutico y tantas horas de docente? ¿Eso hay Mira, el algún tema, límite? ¿No? hay una cuestión que se llama nomenclador, Mm. que te ponen la cantidad de un módulo, el módulo es la cantidad de horas. Para que vos me entiendas, es que la obra social le reintegra a la obra social por cada vez que la obra social invierte un dinero en una persona con discapacidad, la obra social recibe un dinero por ese dinero que gasta, vamos a decir, por esa persona con discapacidad. Se llama módulo, vamos a decir. Y normalmente la obra social digamos, lo mínimo que lo que debe pagar por esa persona, que es una cantidad de horas. Por eso se habla del módulo, la integración escolar, hay distintos, por eso te digo, hay una cantidad de horas que se estipula por el nomenclador.
Sin embargo, yo he tenido casos que si se justifica que la persona, ese es lo básico y lo que normalmente se estipula, está limitado por ese módulo. Pero si esa persona necesita más horas y la justificás por qué necesita más cantidad de horas, o necesitas 2 módulos, yo he tenido médicos que me han justificado que esa persona por determinadas cuestiones necesita más cantidad de horas y se han tenido que aprobar hasta por recurso de amparo. ¿Por qué necesita más cantidad de horas? Pero hay que ver cada caso concreto y justificado por qué. Tenés que tener una justificación médica de por qué necesitas más horas. O sea, no podés pedir por pedir. Tiene que haber una justificación médica y una justificación del equipo interdisciplinario por qué necesita más horas. Y obviamente por ahí la obra social de primera instancia no te la va a querer aprobar. Quizás lo va a tener que discutir en la justicia por qué necesita más cantidad de horas. Pero sí corresponde mientras vos la justifiques. Y acá teníamos otra consulta que dice, si tengo un hijo con discapacidad, ¿puedo pedir un médico fuera de la cartilla de la obra social que tiene? ¿O tiene que ser sí o Bueno, sí ese? bueno, en principio hay un mito que se dice, si tengo una persona con discapacidad, tengo derecho a todo. No es así. Bueno, podés ir a pedir un médico fuera de la cartilla, porque esto es una pregunta que me hacen permanentemente, de querer pedir un médico fuera de la cartilla porque el que yo tengo no me gusta, o porque normalmente a los padres no les gusta, porque me contaron que hablamos de médicos o hablamos de prestadores también, de fuera de la cartilla. En principio, cuando vos tenés una obra social, hay 2 tipos de obras sociales, vamos a decir, cerradas o abiertas. Las cerradas son las que te dicen vaya a cualquier lado y nosotros lo cubrimos, como la obra social aquí en Rosario de universidad. Ellos no tienen una lista de médicos, entonces vos podés elegir cualquiera. Pero cuando tenés una obra social cerrada, vos tenés una lista de prestadores de médicos y vos tenés que ir a buscar dentro de esos médicos. O sea, vos no podés elegir cualquier médico porque querés. Vos pedir un neurólogo infantil, tenés que ir a uno de esa lista, tenga o no tenga discapacidad. Eso no es una libertad de elegir un prestador libre. ¿Qué pasa si lo que vos necesitas, vos tenés una determinada patología y no existe el médico? Bueno, ahí sí, si no existe, si dentro de la cartilla no hay, vos podés elegir uno afuera. Normalmente, ¿cómo hago yo para elegir afuera? Dentro de los médicos que te da la obra social, vos pedís que el médico te derive a uno fuera de la cartilla, por una derivación. Por ejemplo, un médico, qué sé yo, un neurólogo infantil especialista en tal cosa. Vos pedís una derivación específica porque no existe dentro de la cartilla de ellos. Pero no puede ser elegir alguien fuera de la cartilla de forma caprichosa porque no me guste. Tiene que haber una justificación médica científica de por qué yo me voy fuera de la cartilla. O sea, no porque no me guste el médico, no podés irte porque sí. Eso me entiende, porque el servicio te lo están dando. No hay una negativa de la obra. Para irte ahora tendría que haber una negativa o algo. Acá la obra social te está brindando el médico. O sea, no podés elegir cualquiera porque sí, tiene que, o no tenerlo la obra social. Pues hay casos, aquí yo tengo prepagas, por ejemplo, que no tienen neurólogos infantiles, no tienen a nadie. Entonces vos sí te podés ir a buscar uno afuera, porque no tienen. Y sí, acá nos preguntan, tengo un hijo con autismo y me quieren cambiar los prestadores. ¿Puede hacerlo la obra social en forma unilateral? Bueno, el tema, si cuando vos tenés un hijo especialmente el tema del autismo es un tema muy específico, porque cuando un hijo con autismo tiene digamos, un prestador y va bien con los tratamientos, esto lo he tenido también en fallos judiciales yo,
es muy difícil a veces que los chicos con autismo creen un vínculo con el prestador y cambiarlo, como en principio hasta a nosotros nos cuesta cambiar el médico, pero imagínate un chico con autismo más Ujú. todavía, cuando crea vínculo, cambiar de prestador significa empezar de cero de vuelta y implicaría muchas veces un retraso en su rehabilitación. Esto es Sí. bastante fácil de conseguir una justificación médica de esto, ¿no? El por qué no de cambiar de prestador, o sea, no es, un niño con autismo no es un objeto que vos lo cambiás como si nada, ¿no? A veces cambiar a una persona con discapacidad de prestador significa otra vez empezar de cero y crear confianza otra vez con el prestador y ver cómo va a arrancar, ¿no? Por eso yo normalmente uno lo pelea mucho el tema del cambio de prestador, más si con el prestador que venía trabajando bien y con avances, ¿no? Por Ujú. eso yo lo peleo mucho eso, ¿no? Más si los padres están conformes y vienen trabajando bien con el prestador. O sea, que tratar de que le siga cubriendo el mismo prestador que venía, aunque corte la relación prestacional con la obra social, que se le siga cubriendo ese prestador, porque implicaría un volver para atrás a lo mejor el cambiar con la obra social, ¿no? Por una cuestión de sentido común, ¿no? Y es muy probable Sí. de ver un retroceso si se cambia. Más todavía en el autismo, ¿no? Mm. Acá tengo otra consulta que nos habían hecho. Dice, ¿por qué motivos, cuáles son los motivos que suelen las personas con discapacidad reclamar a las obras sociales? Muchos, ¿Cuáles son muchos. discúlpame, los motivos? No te entendí ahí. Los motivos que reclaman las personas con discapacidad a las obras sociales. Eh, Bueno, motivos hay muchos, pero el tema fundamental por ahí es el tema de que está mal hecha mal hechos los pedidos, ¿no? Sí. ¿Y Este, cómo se hacen los pedidos? ¿Por qué son tan largos y tan tediosos los pedidos y presentamos la documentación, al mes nos vuelve todo para atrás de nuevo, otra vez? ¿Por qué, en qué fallamos? bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Una es la burocracia, y la burocracia se refiere a que muchas veces la superintendente, viste que yo te explicaba antes, que ellos tienen un reintegro de las obras sociales normalmente, ¿no? Un Mm. reintegro del Estado. Bueno, ellos también te piden formularios y cuestiones que tenés que llenar para mandárselos a la superintendencia para que le reintegren, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tema del reintegro implica también papeles. Eso es por un lado. Y por otro lado es el hecho de alguna obra social yo he presentado así de papeles, que bueno, si no lo puedo creer, yo si fuera, la verdad que digo, la paciencia que tienen esos padres de estar recolectando papeles, ¿no? Y hay otras que es para, digamos, burocracia pura, ¿no? Esa burocracia que en cierta manera implica que vos no darte a veces la prestación, ¿no? Te piden tantos papeles, te cansan tanto que vos llegás a un momento que si, ¿viste? No tenés más ganas de llenar papeles y un Mm. agotamiento total, ¿no? Sí. Porque en realidad a veces lo fundamental son pocas cosas lo que te tienen que pedir, porque con que vos presentes, para que yo te digo, como abogada te lo digo, lo fundamental es que vos tengas un buen pedido médico, una historia clínica bien hecha, un pedido médico claro, o sea, un ejemplo, si vos estás pidiendo una medicación que diga tal medicación, el nombre comercial, el nombre genérico, la dosis, un ejemplo, y si fuera pastillas, inyectable, o sea, bien específico que necesitas, si fuera pañales, decir cuántos por día, cuántos por mes, y las características, o sea, un pedido claro de lo que vas a necesitar. Y el fundamento ya es suficiente. No necesitas tanto papel. De última podés presentar presupuestos,
o por uno o dos presupuestos y suficiente, o sea, no necesitas tanta cantidad de papeles, digamos. En el Después de caso, última, por si te ejemplo, faltaría alguna cosita, sí, la podés presentar. en el Yo caso, por por eso, ejemplo, sí, en el caso, por ejemplo, que tengamos un niño con síndrome de Down y que tenga que que tenga que autorizar en la obra social psicopedagoga, psicología y, no sé, terapista ocupacional. Cómo se armaría los fundamentos? ¿Cómo empezamos con este pedido? ¿Cómo lo encabezamos? bueno, Porque algunas primero de obras todo, sociales nos piden que hagamos una nota manuscrita solicitando eh, acompañamiento terapéutico, psicopedagogía. Nos hacen algunas obras sociales que hagamos como una carta a la obra social. ¿Cómo lo encabezamos eso? normalmente el pedido sería, bueno, en el caso tuyo, lo encabezás vos normalmente, Ujú. con tu nombre, tu apellido, en representación de tu hijo, y solicitás, tenés que poner bien clarito. Lo que pasa es que la carta tiene que estar, no es solamente una carta, sino que tenés que abrocharle atrás todo lo que te estoy diciendo yo, que Mm. sería la historia clínica, en el caso tuyo, de tu hijo, en una hoja la historia clínica, en otra hoja los pedidos de los médicos, de lo que está pidiendo cada cosa, claro, la cantidad de sesiones por día, digamos, suponete 2 sesiones por semana, tantas sesiones por mes, de cada cuestión de lo que va a pedir. No sé, no me acuerdo ya lo que me dijiste, terapia ocupacional, ¿qué más Claro, me habías dicho? psicopedagogía, psicología, Claro, acompañamiento bien clarito, psicológico. en una hoja, una prescripción que diga urgente, eso es importante, que vos pongas la palabra urgente, porque si no, o me entendés, y abajo el periodo, suponete febrero a diciembre de 2022, o sea, Y es cuál va a ser el conveniente, por periodo. ejemplo, ahora que nosotros tenemos que empezar a renovar empezar todo ese trámite para el año que viene, ¿es conveniente hacerlo ahora, en diciembre, para que esté autorizado para marzo, por ejemplo, no? Acordate que salió la renovación automática, No sabía eso. claro, ¿De ya tenés qué? todo autorizado, pero en principio, pero igual lo volvés a presentar. Como Ah, que va, ¿cómo es lo que vos eso? no sé que venías haciendo este año, Mm. lo que venía haciéndolo, y si se modifica automáticamente deberían aprobártelo, y obviamente yo presentaría, para que no tengas duda, no sé qué obra social tenés vos, pero presentaría de las prestaciones, de las prestadoras, no sé tampoco si seguís con las mismas, Mm. presentaría digamos, los presupuestos de las prestadoras, porque hasta febrero está el valor nuevo ahora. Hasta febrero está el valor nomenclador que va aumentando. Ujú. Después se actualizará, supongo, porque hasta febrero tenemos aumento en el nomenclador. Digamos, los monotributos y ¿cómo se llama? Los diplomas y las inscripciones que ellas tengan. Y el objetivo y plan de trabajo en que trabajarían con tu hijo. Pero Claro. yo lo que te digo, que vos es la nota, y no es que haga la nota y nada más, sino que firmes y abajo le ponga adjunto y le haga la lista de todo lo que adjuntás atrás. ¿Cómo era el No sé tiempo si de me hago, la me hago respuesta? ¿Tengo que entender. poner algo o no? ¿Le tendríamos que poner que nos respondan en determinado tiempo? No entendí esa parte. Cuando Después que terminamos vos con haces el dato. porque nos cambiamos de tema, por eso no te Mm. entendiste, porque estábamos pidiendo, vos pedís, Sí. eh, y pedís, suponete, un ejemplo, te digo, terapia ocupacional tal, toda la lista de lo que vas pidiendo, pedir la cobertura total del 100% por tener el certificado de discapacidad, Mm. lo que harías firmás y después ponés, y claro, le da un plazo, yo pondría 72 horas para darte un plazo, después de última mandó una segunda carta, pero por un plazo, firmás, y abajo de la firma
poner adjunto, por ejemplo, uno, fotocopia del certificado de discapacidad, dos, pedido médico de tal, historia clínica del doctor tal, pedido del doctor tal, y vas haciendo una lista de todas las cosas que vas agregando. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Por Mm, qué? Y esa nota la haces por duplicado. Una la entregás y la otra te la quedás vos. Y la que vos te quedás, que te la firmen como haberla entregado. No ujú. sé si me hago entender. Sí, sí. Acá, Y cuando vos te firman la nota, que es importantísimo esto, vos tenés que tener un recibido de la nota, te están aceptando no solamente el pedido, sino que te están aceptando todo lo que está brochado atrás, porque no te van a firmar cada papelito de que vos estás entregando. mm, acá nos preguntan, ¿cuánto dura un recurso de amparo? ¿Lleva mucho tiempo un recurso? Bueno, eso depende de cada caso. Normalmente lo que se hace rápido, más o menos, pues cada vez están demorando más, son las medidas cautelares. Y según lo que pidas, no es lo mismo que vos pidas pañales, por ejemplo, a que vos pidas una cirugía urgente. ¿Entendés? Si vos estás pidiendo una cirugía o alguna cuestión así, o una medicación oncológica, por ejemplo, el juzgado lo resuelve muy rápido, o sea, no va a tener en cuenta muchas cosas y se Mm, resuelve rápido porque está en riesgo la vida de una persona. Cuando ujú, vos pedís algo que hay una cuestión económica atrás, normalmente se hacen audiencias previas para tratar de conciliar, ¿entendés? A veces eso es lo más común, que se haga alguna audiencia antes de resolver, o, ¿me entendés? A lo mejor te lleva una semana, 15 días para que se resuelva la medida cautelar y se le da plazo a la obra social para que cumpla, ¿entendés? mm, Y después tenemos un periodo de prueba y calcularles que un amparo normalmente, con prueba y todo, demora un año más o menos. Pero para que se resuelva la medida cautelar, yo te digo, si tenés una cuestión urgente, se demora a lo mejor 3, 4, 5 días. Pero si tenés un tema de pañales o un tema económico, por ahí te demora un mes, a lo mejor, o 15 días en resolverse, porque el juez va a pedir una audiencia, a lo mejor de conciliación. Pero te digo, por más que te den las cosas, el juicio sigue después. A eso es a lo que me refiero. Eh, acá, están acá están preguntando si sí, se podrá seguir usando el certificado común y no el digital. Mira, el tema de los certificados, lo que dice la legislación nueva es que el certificado va a ser complementario al certificado de papel. No es que va a ser uno o el otro. Van a convivir ambos certificados, el certificado de papel y el certificado digital. Yo creo que va a ser práctico, porque si vos no llevas encima el de papel, que se arruina aparte, porque yo siempre le digo a la gente que el certificado de papel lo deja en su casa porque se arruina, podés llegar a mostrar el celular con el certificado digital. ujú, No sé todavía cómo se va a implementar porque salió hoy la resolución, pero van a convivir ambos certificados. Te van a dar el certificado de papel y va a poder en mi Argentina tener mm, el certificado digital también. Como se hace con el y DNI, sí, viste que el DNI claro, vos lo sí. podés llegar a Mm, mostrar también. El certificado, el DNI vos lo podés tener en papel y lo podés tener en el celular también. Esto va a ser lo mismo. Por eso van a convivir ambos, el certificado de papel y el certificado en el celular. Por eso van a seguir ambos, no es uno o el otro. ujú. Eso, pero que no, ahí veo que me estaban preguntando eso. Sí, Laura justo Díaz. acá había también una que también nos estaba preguntando, casi lo mismo que Agustina, que dice, ¿cómo se hace para que los reintegros sean al 100%? Por ejemplo, eso es todo un tema eso, porque no lo reintegran al 100% las obras sociales. ¿Y cómo se hace con eso?
Bueno, según de qué estamos hablando, tenemos un nomenclador. Si el valor de lo que nosotros pasamos se ajusta al nomenclador, según no sé, pues me decía reintegro, hay que ver reintegro de qué, no sé de qué me está hablando, pero si es reintegro de una prestación que está en el nomenclador, debe hacerse al 100%. El nomenclador es uno solo, Mm, es el nomenclador que figura, que va saliendo, ¿se acuerdan? En el boletín oficial, ese es el sí. nomenclador, no existen otros. Le explico esto porque hay obras sociales que tienen un propio nomenclador. Y ellos dicen, nosotros tenemos nuestro nomenclador. No existe eso, es mentira. Hay un solo nomenclador. Entonces hay obras sociales que pagan según el nomenclador de su obra social. Eso no existe. Deben cubrir el valor del nomenclador del boletín oficial. Ese es el nomenclador que vale. Primero Mm, vamos a empezar a dejar claro ese tema, ¿no? Si la obra social te está cubriendo un valor menor, ¿qué es lo que está pasando? Primero que está incumpliendo digamos, la ley, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí deberían ir a un abogado para que vean la manera de hacer cumplir, porque no es, en cierta manera, no solamente está incumpliendo un tema de económico, sino que también le está, aparte le está pagando menos a la prestadora, sino que está incumpliendo en todo lo que sería, hay una estrategia, ¿no? Para hacerlos obligar. Se le puede mandar una carta a la obra social diciéndole que no está cumpliendo con las prestaciones directamente, ¿no? mm, Porque si el valor de la hora es 10 y te está pagando uno, no te está cubriendo las prestaciones, porque en realidad la prestadora te puede decir, mira, por un peso, vamos a hacer un ejemplo, yo no te puedo estar trabajando, porque vale 10. No sé mm. si me hago entender. Entonces ahí digamos, a la obra social reclamarle porque no, realmente no está cumpliendo el valor, no está cumpliendo la prestadora puede negarse a cumplir, porque ella tiene derecho también a trabajar según su valor de hora y se le puede amenazar a la obra social de que se dejará de prestar la prestación directamente, ¿no? No sé si por dónde voy yo. Se puede ir por el otro camino, no hablar de plata, sino hablar de dejar de cumplir la prestación. Entonces la obra social se le puede ir por otro lado, ¿no? Por los derechos de las personas por discapacidad, no hablar de dinero, sino hablar por los derechos de la persona, ¿no? No sé si Ujú. me hago entender. Sí. Y acá nos preguntan, hablando de obras sociales, si tienen las mismas obligaciones, las prepagas o una obra social Bueno, del sí, bueno, provincial, las provinciales, las nacionales, las prepagas, ¿todas tienen las mismas obligaciones? bueno, mira, te explico. Hay muchas más. No solamente hay prepaga, hay obras sociales. Está PAMI, Mm, que PAMI es un instituto. Tenemos las obras sociales provinciales, tenemos las mutuales, tenemos las cajas, que las cajas de ingenieros, las cajas de los... por eso hay muchísimos mm, prestadores. Lo que determinó la justicia es que cualquiera que preste el derecho salud, digamos, los prestadores de salud tienen las mismas obligaciones. Entonces, cuando uno recibe o tiene algún tipo de estos prestadores, que te digan, nosotros no somos obra social, nosotros somos caja, nosotros somos, ¿me entendés? Lo que quieras que te decir, nosotros no tenemos la misma obligación que una obra social, y tener una respuesta de una carta documento con leyes que a lo mejor normalmente la persona ni conoce, vayan a un abogado porque esa prepaga o lo que fuera tiene la misma obligación que una obra social. Los jueces ya han determinado que tienen las mismas obligaciones y deben cubrir el 100% a las personas con discapacidad. Entonces se le hace el reclamo y se puede llegar a un recurso de amparo por la cobertura total de las prestaciones, igual que una obra social. Así que deben cumplir lo mismo. Con respecto que han habido muchos casos, por ejemplo,
un chico, una familia que tiene mamá, está compuesta por la mamá, el papá y un niño, supongamos con autismo. ¿Por qué las obras sociales se resisten a incorporarlos? ¿Pueden hacer eso o decir que no? Normalmente el tema es el siguiente, normalmente cuando la persona tiene una discapacidad o tiene más de 65 años, no Mm. quieren cubrirle, no los quieren porque somos caros. Yo tengo una discapacidad también, ¿no? Lo digo, por eso lo incluyo dentro de ese tema, ¿no? Uno tiene más gastos, uno le provoca gasto a la hora social o a la prepaga. Entonces, eso normalmente, ese es el motivo, ¿no? Un tema económico. Sí lo tienen que incluir. Lo único que puede haber una cuota diferencial, pero no pueden poner cualquier cuota diferencial tampoco. La Superintendencia de Servicios de Salud es la que fija el monto diferencial. O sea, si vos te querés afiliar a una empresa de medicina prepaga, tienen que tomarte, pueden hacerlo con una cuota diferencial que la fija la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero si no es un acto discriminatorio. A No mí sé me si me pasó hago una entender. vez que quise, estábamos, el grupo familiar mío, en ese tiempo estábamos mi marido, yo, mi hija, mi hijo, el otro varón y el más chico con síndrome de Down. Estaba todo bien, nos iban a incorporar a la prepaga, todo bien, yo presenté la documentación, hasta cuando presenté el certificado de discapacidad de mi hijo más chico, ahí no tuve más respuesta y no, y me empezaron a derivar a sectores y bueno, me terminé cansando, pero pasó eso. Si lo que pasa es que Las a veces prepagas, te ¿eh? fijas, Una a prepaga. veces lo que no te dicen que no, hay gente que no te dice que no, pero te fijas en una cuota tan alta Mm. que vos no la podés pagar, En el ¿me caso entendés? mío Pero no no, ni siquiera alta me dieron, ¿eh? Yo presenté la documentación de mi grupo familiar hasta que llegué al certificado de discapacidad que mandé de mi hijo y ahí se pinchó todo, o sea, no tuve más respuesta y después lo único que hice fue empezar a llamar, pero después me cansé de llamar y no fui más. no, pero Y- esto es lo más común, ¿viste? Mm. Esto es lo más común de lo que pasa. Pero bueno, ahí tenés que ir a un abogado, presentar una carta, o sea, voy a pedir la incorporación por escrito, o sea, no es ir, sino pedir por medio de una carta, pedir la afiliación por escrito, que te contesten por escrito que no, o que no te contesten para poder seguirlo de forma legal, digamos. No sé si me hago entender. Si vos vas personalmente, un llamado de teléfono queda en la nada. Sí, O sea, hace tenés que ir poco por me otros pasó medios. algo bastante que estaría bueno que si me permitís yo lo cuento. El grupo familiar nuestro se compone somos cuatro. En mi obra social yo tenía mis dos hijos. Uno de mis hijos cuando cumple la mayoría de edad, 21 años, automáticamente el sistema ya lo saca de mi obra social. Entonces me quedo Claro. con el más chico, con Ramiro, y el otro que tenía 21 años se quedó sin obra social. Él por una actividad laboral se hace monotributista y los aportes, el sistema automáticamente lo deriva a la misma obra social que estaba pagando. Pero ¿qué pasa? Él fue pagando un año, 2 años, siguió pagando y los aportes, o sea, siguieron en esa obra social. Cuando mi hijo se cae, se cayó hace en agosto fue, nosotros estábamos creídos, o sea, yo seguíamos pagando el monotributo y cuando mi hijo se cae, eh, se quebró el pie mal, nunca había utilizado la obra social ni nada. Cuando él va a, a querer atenderse por la obra social, le dicen que no va que la obra social ya no recibe más monotributista, pero él estuvo pagando, o sea, mientras estaba conmigo, hacía los aportes de esa obra social. Después pagó 2 años como monotributista
a esa misma obra social. La obra social nunca le dijo a él, mirá, no sigas pagando porque no te vamos a tomar. No. Entonces nosotros cuando quisimos hacer la adhesión y que hacer el uso de la obra social, en la obra social nos dicen que no va a poder porque la obra social ya no toma más monotributista. Entonces fuimos Claro, pero, a salud pública. bueno, Salud claro, pública pero ese es otro no nos tema. atendía. Las obras sociales tampoco quieren monotributistas porque son gente que no le trae mucho ingreso, Claro, pero sí, tampoco pueden negar tomar los monotributistas. Cuando me llegan casos a mí así, yo les envío cartas exigiéndoles que los tomen, si no iniciamos un recurso de amparo, porque si no los obligás, inmediatamente, todos los casos los han tomado, los han afiliado inmediatamente, sabiendo que, porque saben que en el recurso lo pierden, claro, porque lo pero en el tienen que hacer, caso nuestro, pueden negarlo. estaba mi hijo pagando la obra social. Cuando vamos a querernos atender por salud pública, automáticamente le sale en salud pública el que él tenía la obra social. O sea, entonces no nos podíamos atender en salud pública porque decía que estaba como monotributista con esa obra social. Y bueno, después hicimos una movida ahí de papeles y pudimos lograr que él volviera a tener la obra social, porque había 2 años pagando la obra social y OSECAC, que es la obra social que él tiene, no lo quería tomar como monotributista porque no estaba tomando. Pero es Eso nos pasó. obligación que los monotributistas los afilien. No quieren por el tema de que no le ingresa dinero nada más, pero es obligación de que los afilien. No existe que no tienen más cupo, eso es lo que te dice, no hay más, no existe Claro, el sí, cupo, no pero existe el tampoco cupo nos ese. avisaron que no teníamos que seguir pagando, porque nosotros estuvimos pagando 2 años, tampoco nos avisaron. Pero Pero bueno, hay tantas cosas por este claro, tema, pero mira, bueno, esto quedó como también como una anécdota porque también anduvimos, si bien mi hijo no tiene, el otro no tiene una discapacidad, pero vivimos este hecho que bueno, que nos produjo por ahí varios inconvenientes, ¿no? Pero eso es si bueno se para la que obra, la gente sepa también. claro, porque Mm. las obras sociales se manejan como empresa, ellos ven números y nada más. Ujú. Realmente es así, esa es la verdad, ¿no? Y hay veces que Sí, vos presentás, la verdad es esa, que a veces uno presenta determinados pedidos y te lo rechazan, y vos decís, ¿por qué lo rechazan? Y porque la verdad es que a veces hay meses, un mes, 2 meses que rechazan todo, porque no le dan los números y este mes se rechaza, es así. claro, No y es porque cuando está mal hecho el pedido, es porque está mal hecho el pedido. No Claro, sé si cuando me nos entendés. habían dicho que hiciéramos el reclamo en la superintendencia, directamente nos dice, no, ya, olvídate, esto va 2 o 3 años el reclamo. Y así que dijimos, no, nos llamamos más. Pero yo después busqué por otro lado y le digo, pero si, le digo, no me atendieron en salud pública, me salta que tenemos OSECAC y ustedes dicen que no. Digo yo, ¿quién lo atiende entonces? Y ahí se solucionó. Ahí se Yo solucionó. gracias a Dios no tengo mucho amparo, pero sí tengo muchos arreglos con las obras sociales, porque, digamos, la forma mía de presentarlo bien fundamentado sabe que va a enviar un recurso de amparo y se gana. Entonces, no tienen, ¿viste? Tratan de evitar los recursos de amparo. Si uno envía ¿Les una hacen carta de multa a documento, las obras sociales? ¿Les hacen yo, multa a las obras sociales? ¿cómo? ¿Que le hacen multa a las obras sociales por tener muchos reclamos? Y hay no sé realmente si está en la superintendencia, si están, los van a visitar de la superintendencia, sí, lo van a visitar y hay una especie así de, digamos, una estadística, ¿no? De todo lo que van llevando. Pero aparte le sale más caro a ellos también, porque también tienen que pagar honorarios a los abogados. Las obras nacionales y las prepagas, ¿cuáles son las que más tienen reclamo? ¿Las prepagas o las nacionales, las obras sociales Las dos, nacionales? y PAMI también, de todo yo tengo.
También tengo mucha de la obra social de la provincia, hay de todo, no hay una que tenga menos. Pero lo que yo trato siempre es de negociar y no llegar al amparo, porque también me pongo realmente en el lugar de la persona, porque al tener yo también una discapacidad, muchas veces yo sé que la persona que tiene un hijo con discapacidad o tiene una discapacidad no tiene ganas de estar en un juicio, No, tiene ganas de hacer una carta y arreglarlo de forma rápida. y sí, Yo me pongo en el lugar de esa persona porque yo también lo he pasado, yo lo pasé y sé que uno no tiene ganas ni tiene fuerza a veces de llegar a un amparo. ¿Me entendés? mm, No es mi idea hacer un negocio de esto. Es tratar de ponerme en el lugar que pasé yo también, y tratar de solucionarlo de forma simple. Si no queda otra, si no ve que no te lo van a dar y por ningún motivo, y es imprescindible, se hará. Pero es la última instancia que hago yo. La última cuando ya no hay más nada que hacer, no la primera. Por eso también trato de explicar de cómo de tratar de evitarlo el amparo, ¿no? Y se puede evitar. Hay gente que te digo, si vos me decís, tengo un problema, yo te mando una carta documento, obviamente con una carta documento no vas a arreglar nada. Y mañana metemos un amparo. O sea, con una carta documento no arreglás. Si vos mandás buen pedido con el fundamento médico, con todo lo que yo te digo, es mucho más probable que vos arregles, mm, ¿entendés? A que una carta documento de 2 renglones. y No sé si sí, me hago entender. y sí. Según cómo haga el reclamo. Es que es cierto eso que los que estamos de este lado no tenemos ganas de ir al amparo y todo eso, porque ya estamos cansados, ¿o no? Claro, Es muy normalmente importante, los es muy colegas y todos los que importante, han tenido una persona con discapacidad y han vivido lo que uno ha vivido, tratan normalmente de evitarlo el amparo. Tienen pero otra forma de vivir. Porque uno ya, es, o como un militante de esto ya, tenemos mm, otra idea, ¿no? Que la persona que se dedica a esto sin conocerlo lo toma como algo más. Pero los que hemos vivido esto, el que tiene un familiar con discapacidad, lo vive de otra manera. y sí. Pero es muy importante a la hora de contratar a un abogado que sea especialista en discapacidad. Es fundamental. No que sea porque me ha pasado que a mí me han dado casos de abogados que no se dedican a esto, que han hecho realmente a veces desastre. El Mm, abogado tiene que, como todo, como si yo me diera un caso penal, no tengo idea yo de penal, o ujú, me diera algo laboral, ¿no? Yo no sé laboral. ¿Cómo te voy a tomar un caso de algo que no sé? Yo derivo. O y sea, sí, cada uno con lo que sabe. Yo creo que hay un tema de responsabilidad acá también, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que estudió y lo que sabe, su especialidad, ¿no? y Me sí. parece que eso por ahí pasa, ¿no? Y Acá, aparte uno ama esto, yo lo amo, esto es lo que hago, y yo creo que hay ciertos colegas que también amamos todo esto lo que estamos haciendo, ¿no? Una pasión, ¿no? Por trabajar en esto. bueno, yo le voy a contar a la gente porque seguro que de trasfondo ven que tengo estoy en un estudio de una radio y Ahí bueno, está ahora. Ah, sí, porque tenés un programa de radio también, eso no claro, lo sí contamos. tenemos un programa de radio y ahora estoy en la radio. Si ustedes miran mi pared, es la pared de una radio. Y bueno, las preguntas que yo tengo acá son las que nos han hecho el programa de radio. Y bueno, la verdad que nos hicieron muchas, pero vamos a tratar de responder a las que más podamos. Acá nos preguntan sobre el certificado único de discapacidad, que dice, ¿qué debe cubrir el certificado de discapacidad al niño cuando recién nace? ¿O se debe esperar alguna edad para la cobertura? ¿Hay que esperar? Bueno, con respecto a eso, bueno, eso me lo han preguntado varias veces porque en varias obras sociales dicen que, por ejemplo, que no se puede sacar el certificado apenas naces. Es imprescindible sacarlo, porque la ley 24901 habla de todo lo que es la estimulación temprana y es Mm, fundamental que se cubra también eso. No solamente se cubre la estimulación temprana, sino hasta antes de nacer, ¿no? Pero por eso el certificado de discapacidad no tiene edad, o sea, apenas naces, uno puede tener el certificado de forma inmediata, o sea, no hay edad para eso.
porque muchos papás también lo sacan a partir de los 2 años, 1 año, 2 años, porque dicen que le han dicho en la obra social que no pueden cubrir porque el certificado de discapacidad es toda una mentira, ¿no? No se puede sacar hasta el año o hasta los 2 años. Ah, son Eso mentiras. eso es totalmente mentira eso. El certificado se puede sacar desde el día que naciste. Y se debe sacar aparte. Así que, porque es Bueno, importante, porque el tema de la cobertura médica también es carísimo. Entonces es importante que se cura, porque a veces los papás no tienen para... Vos más que nada sabés todo el tema de cardiológico. A veces son costos altísimos. ujú. Nosotros ahora estábamos viendo que acá tenemos una consulta sobre el tema de transporte y también tenemos temas de transporte acá. No le alcanzo a ver bien la pregunta que nos mandaron en el chat. Y coincide también acá con el tema del transporte. Nos preguntan si también pueden gestionar el traslado, si tiene que ser un transporte habilitado o un transporte que tenga los papeles al día, si Si eso el, también lo cubre. O si tiene que el ser transporte, un la ley vehículo adaptado. 24.901 habla del transporte desde el domicilio al lugar de rehabilitación, ida y vuelta, y del domicilio al centro educativo, ida y vuelta. Sin embargo, también uno puede llegar a tramitar, como ha cambiado todo, a veces el lugar de rehabilitación no hay que hacerse la idea que únicamente el lugar de rehabilitación es un gimnasio o un centro de rehabilitación. Entonces podemos ampliarlo donde la persona haga su rehabilitación, ¿no? Siempre el lugar de rehabilitación y el centro educativo, ida y vuelta. Obviamente tiene que estar... tampoco hagamos la idea de que solamente son transportes especiales, porque a veces la persona puede, digamos, hablarlo con la obra social y puede ser un taxi también, puede ser Claro, un eso. remis. Lo que sí tiene que ser importantísimo, habilitado por la municipalidad, tiene que ser un transporte habilitado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y también acá nos preguntan si es lo mismo o hay alguna diferencia entre discapacidad e incapacidad. Bueno, eso después ahí haremos algún vivo aparte, ¿no? Sí, es totalmente distinto. La discapacidad es por el certificado de discapacidad, a partir de un certificado de discapacidad que se saca el Ministerio de Salud de la provincia, de cada lugar, y tiene determinados beneficios, como lo que hablamos, todo lo que hablamos hoy, ¿no? Que es la cobertura de salud para viajar gratis dentro del país, tiene un cupo para empleo público, para franquicias, de pequeños comercios, para sacar la pensión no contributiva, o sea, todos esos beneficios. Es un certificado que tiene un plazo, digamos, te lo pueden dar por 1 año, por 3 años, por 5 años. Mientras que la incapacidad es a través de un juicio que se hace a través de un tribunal donde la persona se la declara incapaz. A partir del 2016 se ha cambiado el código. Antes se la declaraba solamente insana y tenía un curador. Te lo hago muy cortito para que la gente se entienda. Tenía un curador, la persona no decidía más por ella y tenía un curador que decidía sobre sus bienes y su persona. Pero al estar la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, eso hubo un gran cambio en Argentina. La Convención tiene la misma validez que la Constitución Nacional. Está como si fuese una pirámide, está en la punta de la pirámide de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. A partir de eso se han cambiado muchísimas cosas, entre ellas se cambió también el Código Civil. Entonces ya la curatela, que yo te decía, que era la famosa curatela, ya no existe más como una regla, es una excepción. O sea, tu hijo, vos hoy si lo tiene, no lo declararían incapaz y le darían una curatela. Normalmente se declara a la persona no insana, sino que se da un apoyo. ¿Qué significa el apoyo? Es que tu hijo decida y vos lo acompañarías a tomar decisiones. ¿Qué sería acompañarlo? Le explicás
Ujú. y sería como una compañera para explicarle, pero ya no le reemplazás la voluntad y que vos decidas y que tu hijo hace lo que vos querés, Claro. sino que se lo acompaña a tomar decisiones. Pues ya ahora hay una, no se llama más incapacidad, se llama restricción de la capacidad. Ese es el nombre correcto ahora. O sea, no existe más la curatela, se llama restricción de la capacidad y se le nombra un apoyo. La curatela existe para casos extremos, cuando la persona no puede decidir más sobre sí misma. Hay casos, ¿no? Donde ahí, viste, ya de la persona no puede decidir nada sobre sí misma y necesita a alguien que decida por ella, ¿no? Pero por eso una cosa sería eso, que por medio de un juicio, y otra cosa la discapacidad, que es un certificado de discapacidad. Y para terminar, me queda una. Me pregunta una mamá que dice que si el padre tiene una hija con discapacidad y el padre tiene un porcentaje que tiene del sueldo que darle a la hija. Si puede, ella dice que no le alcanza la plata, si le puede pedir más, ¿se puede eso o no? Para que no te Porque entendí como el asunto. claro, porque ¿Por ella qué se dice, lo tiene que me dar? dan, el padre de mi hija por ley, el juez le dijo que tenía, de acuerdo al salario, un porcentaje, dice, por 20%, una cosa así. Dice, ¿yo puedo pedirle el 30 porque no me alcanza? Eso me pregunta, algo ¿Pero por así. qué? ¿La hija tiene Tiene discapacidad? una ¿Por qué motivo? discapacidad severa, sí. Bueno, eso yo hago derecho de familia también. Cuando hay una cuota alimentaria, Que no se alcanza, puede dice. plantear, o sea, qué necesidades tiene y por qué pide un aumento. O sea, tendría que plantear al juzgado Ujú, por qué necesita ese aumento, o por la inflación, o qué gastos tiene esa persona, por el ujú, cual yo no sé lo que gana el papá, tendrá que explicar, y que ujú. necesita un aumento porque tiene más gastos o lo que fuera, que necesita aumentar, aumento se llama aumento de cuota alimentaria. Tiene que pedir Claro, un porque aumento que normalmente no sé cómo está pedido, si está pedido en porcentaje claro, o en montos ella fijos. dice que un juez dictaminó un 20% del salario del sueldo del padre y la nena. Pero dice ella que con ese 20%, que es muy poco, no le Claro, alcanza. normalmente, mira, yo te digo, tiene que pedirlo. Normalmente el juez o va a pedir, va a hacer una audiencia o va a determinar si está justificado ese aumento, digamos, sí. ¿Por qué motivo lo está pidiendo el Claro, yo 30? O esa sea, ¿qué parte no gastos la más sabía tiene? yo esa, porque yo tenía, lo que uno escucha así, eso no lo sabía yo, porque lo que uno escucha que siempre dan un porcentaje como fijo ya de un 20% de salario del padre. No No, sabía vos que se tenés que podía ampliar. justificar, no. Para todos los casos, tenga o no Mm, tenga discapacidad, vos tenés que argumentar dos cosas: que no podés trabajar, uno, y otro, qué gastos tenés. claro. Eso va a tener que justificar qué gastos tiene y por qué necesita ese aumento. Ah, No hay un porcentaje fijo. Para una persona normalmente se estipula entre el 20 y el 25%. Si tenés una discapacidad y necesita el 30%, que lo pida, está bien, mm. pero tendrá que justificar qué gastos tiene. Y no sé, te digo realmente, y vos tampoco, cuánto es en dinero ese 30, No, tampoco. no sé. No, no, no A me eso dijo, tiene no que le ir un abogado, pregunté. si no lo tiene, que vaya a una defensoría. Bueno, seguro Que tiene que, que plantear expediente, en el mismo expediente donde está haciendo el juicio de alimentos. bueno, es importante eso. Yo estaba creída también de que había un porcentaje estipulado y que de ahí no nos podíamos mover. No, pero con la inflación, con el aumento que hay, siempre se puede pedir aumento. Mm, Porque a lo mejor un ejemplo, que lo que le da, un ejemplo son 10.000 pesos y no le alcanza. Siempre puedes pedir aumento. Siempre se y puede pedir. con respecto al salario por persona con discapacidad, son 4 salarios, ¿no? Son 4, ¿no? Lo tiene No que me cobrar sí o acuerdo. sí, lo tiene que cobrar sí o sí la madre o puede ser el padre o,
Mira, todo está estipulado de acuerdo a lo que pues ese es otro tema ya Ajá. distinto, que se nos va a cortar. Sí, sí. Va estipulando Lo dejamos la para después, asignación, se nos va a cortar. la asignación, ¿me decís? ¿Eh? La asignación familiar, ¿me Claro, decís sí, sí, vos? sí, lo podemos dejar para después, para otro para otro vivo, cuando hagamos. Me preguntaba Dale, ella, la misma mamá me preguntaba si podía cobrar ella el salario o lo tiene que cobrar sí o sí el padre. lo puede cobrar la mamá, la donde vive, la madre lo puede cobrar. Tiene que pedir mediante un oficio, Ah, bien, cobrarlo ella. ah, bien, bien. Bueno, yo de mi Ella parte, lo puede. de la parte nuestra, ya estarían todas las preguntas que nos habían hecho al programa de radio, así que espero que no te hayamos Porque cansado. es una hora, porque se nos va a cortar, ya vamos a una hora Sí, y sí. cuarto. Bueno, bueno, ya estaríamos nosotros, Vero. Bueno, La verdad que bueno, un gusto, agradecidos, Ana, ¿sí? Un placer estar charlando un y gusto. bueno, Bueno, ya haremos saludar a otro. todos. Haremos otro, si Dios quiere. Vale, un Bueno, beso grande. un abrazo, gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. A todos. Chao, Chao, chao. chao.